bendito sea Dios, con salmos y cánticos espirituales, ¿verdad? Hoy nos juntamos y lo mismo que hacemos es cantar con salmos e himnos espirituales. ¿Y por qué dice salmos e himnos espirituales? Y acá está la gran diferencia, hermano, la gran diferencia, ¿sí? Porque los himnos espirituales son inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y hoy, hermanos, vemos cánticos que no son espirituales. Y se confunden creyendo que están cantándole a Dios, pero le están cantando canciones muy bonitas, muy hermosas, pero no están inspiradas por el Espíritu Santo. Nosotros debemos entender, debemos de comprender, hermanos, que Dios es espíritu y Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces hoy, amados hermanos, con la apostasía, ha entrado dentro de las iglesias, hermanos amados, ¿verdad? Esas canciones muy bonitas, pero que no están inspiradas por Dios. Entonces, cuando hay algo que no está inspirado por Dios, Dios no se puede mover, amados hermanos, aunque lloremos en una canción de esa, porque esas canciones tocan los sentimientos de la persona, pero no tocan, ¿verdad?, el espíritu de la persona, el alma de la persona, toca solamente los sentimientos. Y nosotros vemos hoy, hermanos, músicas, ¿verdad?, que Dios nos revela que no está el espíritu allí en esas músicas. Entonces tenemos que discernir lo que es espiritual, hermano, y lo que no es espiritual. Y esta es una gran confusión que hay en los 5 continentes, hermano. Por eso el Señor nos dice, ¿verdad?, cantar con salmos y con himnos. Y cuando nos juntemos, estar hablando de la palabra y con salmos y con himnos. Y David lo tenía presente eso. Por eso David tenía un corazón agradable a Dios. Dice, mi corazón está dispuesto, Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. ¿Cuál es tu gloria? Amada hermana, amado hermano, amado joven, jovencita que me escuchás, ¿cuál es tu gloria? ¿Cantar himnos o cantar canciones hacia Dios que están inspiradas por los hombres? ¿Cuál es tu gloria? ¿Cuál es tu gloria? Sin embargo, la palabra nos enseña, parado en los caminos y buscar la senda antigua, ¿verdad? Porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Qué es agradable a Dios? ¿Que cantemos humanamente o que cantemos en el espíritu? Si Dios es espíritu, a Dios le agrada que cantemos en el espíritu y no cantemos en la carne, amados hermanos. Para eso, cuando estábamos en el mundo, cantábamos todas aquellas canciones que eran del mundo, ¿verdad? Pero ahora que estamos en Cristo, tenemos que cantar, ¿sí?, las canciones que son del Señor, que son del Espíritu. Y salir de esa confusión tan grande, amados hermanos, salir de esa confusión tan grande. Que Dios nos ayude a poder entender, a poder comprender. Hay una diferencia tan grande, hermanos, cuando vemos, sí, en las iglesias del Señor, cuando se canta por salmos y por himno, cómo baja la gloria de Dios, hermano. Allí hay vidas transformadas, allí hay vidas cambiadas por el Espíritu Santo. Pero, hermano, hay otros lugares que vos no ves las vidas transformadas y aparentan tener un amor tremendo a Dios, ¿sí?, pero no obedecen, aún tienen el atrevimiento, ¿verdad?,
de decir aquellos coritos viejos pero bonitos. Un atrevimiento al Espíritu Santo. Un atrevimiento. Y al mismo tiempo están contristando al Espíritu Santo de Dios. Porque aquellos coritos fueron inspirados por Dios, amados hermanos, ¿sí? Para que nosotros los cantemos, ¿sí? Cada día, no importa los años que pasen. Coritos viejitos pero bonitos. Y lo mismo que le dijéramos a la palabra viejita pero bonita. Le estamos faltando el respeto a Dios. Y todas esas cosas, hermano, mañana Dios nos va a pedir cuenta. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, ¿sí? De no dejar al Espíritu Santo de lado, aún cuando estás alabando a Dios. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Tales adoradores el Padre busca que le adoren. Y hoy, hermanos, vemos canciones, ¿verdad?, que no sabes si le están cantando a una mujer. No sabes, porque jamás se nombra ni versículos bíblicos, ni el nombre de Jehová, ni el nombre de Jesucristo dentro de las canciones. Entonces, están alimentando, ¿verdad?, sus sentimientos, pero no alimentan su alma, no alimentan su espíritu. Y nosotros tenemos que entender todo esto, amados hermanos, y enseñar que nosotros somos nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Aquí son todas hechas nuevas. Jesús nos engendró cuando lo aceptamos, ¿verdad? Somos engendrados para ser seres espirituales, dice la Biblia. Seres espirituales. Por eso tenemos que tener mucho ojo, ¿verdad?, con nuestra juventud, qué es lo que están haciendo, amados hermanos. Dice, despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Hermano. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Mira el corazón de David. Hermano, se levantaba antes que saliera el sol, al alba. ¿Sí? Así comenzaba el día cantando y alabando a Dios. Al alba. El alba es cuando llega el momento que empieza a salir el sol. ¿Sí? Cuando va a salir el sol, ahí estaba alabando y glorificando a Dios. Qué corazón dispuesto a amar a Dios. ¿Cómo sabía David qué era lo que le agradaba a Dios? Y nosotros, hermanos, como que no nos interesa saber qué es lo que le agrada a Dios. Hermano, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. Te alabaré entre los pueblos. No importan que me digan que son canciones religiosas. No importa. Cantaré entre los pueblos. No importa que me critiquen. No importa lo que digan. Te alabaré entre los pueblos. Como Dios le dijo a Jeremías, 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 que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Verdad? Jeremías entró en pánico, entró en miedo, hermano, y ya estaba apareciendo, ¿sí?, aquellos impíos. Pero David no. David lo habla muy claro acá, hermano. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, sin miedo. Y era el rey de Israel, hermano. Era el rey. El que gobernaba aquellas 3 millones de personas, 2 millones y medio de personas. Sin embargo, él tenía su Dios, ¿sí? Y él amaba a Dios y vivía por su Dios. Y no le importaba, hermano, lo que decían los pueblos.
Entonces, todas esas cosas nosotros las tenemos que tener claras, hermano, ¿verdad? De no cambiar, de no tener miedo, ¿sí? Porque estamos adelante de personas que son impías. Nosotros tenemos que cantar a Dios, tenemos que alabar a Dios y no tener vergüenza, amados hermanos. A ti cantaré salmos entre las naciones. A ti cantaré salmos entre las naciones. A él no le importaba, hermano, lo que dijeran, que lo criticaran. Él le cantaba salmos a Dios. Salmos, ¿sí? Inspirados por el Espíritu Santo. Salmos. Amados hermanos, hoy a los cantantes, ¿verdad?, que cantan para Dios, pero se ponen a entrar en esas grandes roscas para hacer grandes grabaciones, le terminan diciendo que no pueden cantar canciones religiosas y que ellos escojan entre cantar canciones religiosas o cantar canciones distintas. Entonces ahí viene el cambio de letra, ahí viene la inspiración del hombre, ¿verdad?, y no la inspiración de Dios, amados hermanos. Es tremendo cómo las grandes grabadoras exigen a los cantantes cristianos, a los hijos de Dios, que cambien la música. Y terminan cambiando la música y miles alrededor no se dan cuenta, ¿sí?, que allí Satanás tomó el control de las alabanzas de Dios. Pero aquellos que están en el Espíritu, aquellos que tienen un corazón agradable a Dios, jamás van a cambiar la alabanza a Dios. Jamás van a cambiar los salmos, los himnos, jamás, amados hermanos. Satanás fue creado para la música, dice en Ezequiel 28. Y él sabe muy bien cómo engañar. Imagínense que engañó a 1/3 de los ángeles, que los ángeles hablaban con Dios, estaban con Dios. Sin embargo, logró, amados hermanos, ¿sí?, engañarlos. Hoy nosotros vivimos por fe, ¿verdad? Vivimos por fe. Y si no nos agarramos a la palabra, también vamos a ser engañados. ¿Qué es lo que busca el diablo? Engañar. Al mundo ya lo tiene engañado, al mundo lo tiene ciego. ¿A dónde están los ojos de Satanás? Sobre nuestros hermanos, sobre mi vida. Hermano, y nosotros tenemos que ser astutos. Amados hermanos. ¿Cuántas canciones, hermanos, que uno cuando las siente cantar, ya el Espíritu Santo te hace ver que Él no está allí? Él no está, amados hermanos. Pero los hermanos cantan con una alegría y un gozo bárbaro, pero lo importante es el Espíritu Santo allí. La gloria de David era cantar salmos e himnos porque sabía que Dios estaba allí. ¿De qué me sirve cantarle a Dios si Dios no está allí? Si no estamos obedeciendo lo que Él nos manda de cantar salmos e himnos espirituales. Me acuerdo, hermanos, y hay una iglesia acá en Las Piedras de unos pastores amigos, ¿verdad?, como Ricardo Saimur y mi hermana Rosa, que allí vos vas, hermano, y cada uno tiene su libro cantando himnos espirituales. Es un gozo, es una alegría cuando vamos allí, que es tremenda, hermano, ¿verdad? Porque se sigue con aquellos himnos espirituales, amados hermanos. Dice, a ti cantaré salmos entre las naciones. No me avergonzaré. Esto es lo que quiere decir. No me avergonzaré porque canto canciones religiosas.
como dice el mundo. Los religiosos. Nosotros somos seguidores de Cristo. Y nosotros, por lo tanto, tenemos que seguir la palabra. Y cantaré salmos entre las naciones. Y Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y muchos se avergüenzan, ¿sí?, de cantar coritos, cantar himnos espirituales por el que dirán. Pero David tenía un corazón dispuesto a servir a Dios entre las naciones, entre los pueblos, cantando y alabando a Dios. Porque más grande que los cielos es tu misericordia. ¿Conocería David al Señor? Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Jamás David se iba a apartar. Sin embargo, pecó, falló, erró, pero él se arrepintió y Dios lo volvió a perdonar. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Qué hombre que amaba a Dios, hermano. Qué hombre que lo único que tenía en su corazón era Dios, agradar a Dios. Y tú y yo tenemos que ser iguales. Tú y yo tenemos que ser iguales. Amados hermanos, por algo Dios nos deja los salmos, por algo Dios nos deja la palabra, ¿sí? Porque la palabra es una enseñanza de una nueva vida que tenemos que hacer en Cristo Jesús, porque somos nueva criatura, ¿verdad? Entonces es una nueva vida, es un cambio de vida que tenemos que tener nosotros para agradar a Dios. No podemos seguir como vivíamos antes de conocer a Cristo en el camino de Dios. No, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio, ¿verdad? Y David lo tenía. Y exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Escucha bien. Mirá la profundidad de este salmo. Para que sean librados tus amados. Y hermano, vuelvo a lo mismo. Si tú cantas canciones que no están inspiradas por el Espíritu Santo, tú cantas canciones creadas por el hombre y no por el Espíritu Santo, ¿verdad? Jamás, a través de la alabanza, vas a librar a los amados del Señor. Jamás. Por eso Dios dice con salmos y con himnos espirituales. Amados hermanos, ¿sabes cuántas veces en la iglesia se canta salmos, himnos espirituales y las personas son sanadas? Y las personas son liberadas de demonios. Y no precisa el pastor o los hermanos que están para orar imponer mano ni nada, porque Dios en la alabanza libera a su pueblo, porque Dios habita en el medio de la alabanza de su pueblo. Pero ¿cuál es la alabanza? Salmos e himnos espirituales. Para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Que yo pueda ver tu gloria, las almas salvadas, libertadas, convertidas, llenas del Espíritu Santo. Respóndeme, Señor. Respóndeme, decía David. La preocupación de David eran las almas que Dios amaba. Y esa es la preocupación que tú tienes que tener. Las almas que Dios aman y no conocen todavía a Cristo. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galat, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea,
¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario. Danos socorro. Era el rey, hermano, era el rey. Y oraba así delante del pueblo y de quien estuviera. El socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará a nuestro pie el rebaladero, ni se dormirá el que me guarda. Y David lo tenía claro. Pedía el socorro a Dios. Y yo tengo una pregunta. ¿Tú le pides el socorro a Dios? Cuando estás enfermo, cuando estás atribulado, cuando estás enluchado, ¿a quién corres? ¿A dónde vas? ¿Vas a los brazos de tu amado? ¿A dónde vas? Danos socorro contra el adversario, porque vana la ayuda del hombre. Mira cómo David sabía que vana era la ayuda del hombre. Él necesitaba la ayuda y el socorro de Dios. Y tú y yo necesitamos la ayuda y el socorro de Dios. Porque vana, como dice acá, porque vana es la ayuda del hombre. Qué tremendo, hermano. Y fíjate en el 13 lo que dice David, inspirado por el Espíritu Santo. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Hermano, esa fe de David, que la tienes que tener tú y la tengo que tener yo. ¿A dónde corremos? ¿A dónde corremos? ¿Verdad? Y si vamos al principio de la creación, Dios le dijo a Adán y Eva que del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comieran. Tenían el árbol de la vida, amados hermanos. Y Eva fue engañada y comió del árbol de la ciencia. Hermanos, y tenía el árbol de la vida. Hoy tenemos el árbol de la vida y corremos a la ciencia igual que Adán y Eva. Y Dios lo contó como pecado. Pero David sabía que el socorro venía de Dios. Y vana, como dice acá, ¿verdad? Y vana es la ayuda del hombre. Por eso, hermanos, la ciencia aumentará, como dice Daniel, ahí en Daniel 12, la ciencia aumentará para engañar aún a los escogidos. Que Dios nos ayude, amados hermanos, porque la ciencia, ¿verdad? Hay cosas que son buenas, pero lo agarran para el mal. La agarran para el mal. La pólvora fue creada para algo bueno, sin embargo, la agarraron para la guerra. Que Dios nos ayude, hermano, a poder entender que tenemos que volver a la senda antigua para agradar a Dios y tener un corazón como a Dios le agrada. Vamos a ir a un corte con mi hermana, enseguida volvemos.